Muy buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Lina Marcela Hoyos. Soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y el asesor de esta charla fue el doctor Juan Manuel Robledo. Entonces, la charla o la propuesta que traigo para el día de hoy, entonces se divide como en 4 ítems. Lugar, vamos a hablar ciertas características generales de los equipos y los transductores. Vamos a hacer más énfasis en la parte del ultrasonido transcraneal y finalmente cuál es la utilidad del ultrasonido pues en el paciente neuroquirúrgico que evidencia nervioso central resulta limitada porque usualmente es un paciente que se encuentra crítico, está pues en un servicio, sea urgencia, sea cuidado intensivo, en el que van a haber ciertos factores que nos pueden intervenir o interferir con la realización de un buen examen físico. Entonces no sabemos si el paciente se liga una secuencia rápida de intubación y está bajo efecto, por ejemplo, de un relajante neuromuscular, si está con ventilación mecánica o bajo los sedantes. El caso es que puede tener múltiples monitores y pues como elementos a su alrededor que de pronto hacen un poco más difícil la valoración de este paciente. Por lo tanto, entonces se necesita pues de muchos estudios pues o de estudios adicionales y pues de procedimientos invasivos, pero para su realización implica entonces ese paciente crítico desplazarlo para poder pues realizarle lo que necesite dependiendo pues del motivo de consulta. Pero esto entonces tenemos que recordar pues que no es inocuo, representa pues en ocasiones pues bastante costo dependiendo pues de la ayuda a utilizar y nos puede representar que es de las cosas más importantes el retraso en el diagnóstico o en la identificación de ciertos cambios críticos en nuestro paciente si dependemos de un tiempo en el quirófano o de una realización de una resonancia que es un poco más compleja. Por lo tanto, últimamente ya la cabecera de la herramienta que es repetible, que se puede hacer en tiempo real y nos permite evaluar pues cómo es la respuesta de ese paciente, qué pasó con ese deterioro y cómo va respondiendo en el momento en el que nosotros ordenamos pues alguna intervención de acuerdo a lo que estemos observando. Es una herramienta de bajo costo y pues idealmente también es de bajo riesgo, pues usualmente no representa pues como mayor complicación para su realización. No hay que desplazar al paciente, se puede realizar en el mismo lugar donde lo estemos revisando, entonces pues es un poco más fácil. Entonces vamos a empezar sobre los principios básicos del ultrasonido y por eso pues es como el motivo de esta charla. Entonces cuando vamos a hablar de ultrasonido debemos pues como conocer que este funciona por medio de la física de las ondas sonoras. En general, ¿qué es eso? Es un fenómeno que se produce por una vibración de unas ondas en donde hay un material, que es, en este caso es el transductor, que es el que produce cierta compresión y a su vez se dilata, como por decirlo así. Entonces es una fuente que es elástica, es deformable y nos permite pues, que se produzcan esas ondas que van a incidir sobre cierto tejido y que necesitan cierto medio para transmitirse, pues y que para reflejarnos la imagen dependiendo pues del tejido en el que estemos. Entonces tenemos que esas ondas sonoras no las escuchamos, no están dentro de la gama audible en el ser humano, porque pues el oído humano se dice que escucha en una gama de frecuencias entre 20 Hz a 20 kHz. Y se dice que el ultrasonido entonces está alrededor pues de ondas ultrasónicas que están pues por el rango de 2 MHz a 15 MHz. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos el transductor que tiene un material piezoeléctrico en la punta, que es el que finalmente va a vibrar, y pues hay dos cables, como por decirlo así, dos elementos que llevan la electricidad, que son los que van a generar esos cambios de expansión y de contracción, que son los que nos van a permitir entonces que se produzcan esas ondas sonoras.
Entonces la electricidad llega al transductor, se envía una señal directa, que en este caso pues vamos a colocar en la región transcraneal, y esto es un efecto directo, pero esto rebota sobre el tejido, pues o incide y se devuelve con un efecto inverso, que es lo que nosotros pues vamos a evaluar en el equipo como tal, sea como imagen para detalle anatómico o pues en alguno de los efectos. En este caso traigo, por ejemplo, una imagen de efecto Doppler, que es lo que pues vamos a visualizar. Estas ondas entonces tienen pues como diferentes características, y es que la onda puede tener una amplitud, tiene ciertos ciclos y va a una frecuencia, pues esa vibración, y eso depende del tipo de transductor y del equipo en el que estemos trabajando. En general, pues cada equipo y cada transductor entonces nos va a dar o necesita cierta velocidad, potencia e intensidad, pues para transmitir pues cierta imagen. Entonces la idea es como tratar de conocer pues bien cuál es la capacidad del transductor antes de emplearlo, para tratar de sacar el mejor provecho a la ventana acústica que nosotros queremos insonar. Entonces, cuando tenemos un equipo y pues vamos a evaluar en este caso un Doppler pues, o una ecografía transcraneana, entonces en general contamos con varias herramientas para tratar de optimizar la imagen. Entonces, entre ellas es la ganancia, que es como tratar de aumentar un poco el detalle de la ventana que estamos insonando, la profundidad, entonces es la que nos va a dar como más espacio para evaluar pues en el tejido. El enfoque es el que nos permite, hay una zona que se conoce como zona focal, entonces es en donde el transductor intenta poner como el mayor enfoque y la mayor vibración para tratar de mejorar y optimizar o dar una imagen de mejor resolución, como por decirlo así. Y el freeze o el congelar, que es la opción en la que nos permite entonces detener pues cierta imagen que vimos, pues como con el transductor. No es como una tomografía en la que pues se ve quieta, sino que nosotros lo estamos manipulando. eh, es de gran importancia para hacer alguna medición o pues para evaluar algún detalle anatómico en específico. Hay ciertos modos, entonces ya que son herramientas adicionales que nos permiten evaluar. Entonces, por ejemplo, brillo o el modo movimiento es como para tratar de optimizar entonces las estructuras que se mueven. Entonces nos muestra ese desplazamiento de cierta estructura en el tiempo. Y el efecto Doppler, que básicamente pues el objetivo de su funcionamiento es esas ondas, se dice que inciden o chocan contra los glóbulos rojos, los cuales pueden estarse alejando o acercándose a la onda pues o al material piezoeléctrico, al transductor. Entonces esto nos va a generar o un aumento de frecuencia o una disminución en la frecuencia dependiendo del sentido pues de los glóbulos rojos en este caso, y a su vez esto nos va a generar entonces cierto color o cierto flujo pues que nos va a indicar la dirección de esos eritrocitos o de ese flujo pues en ese vaso. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un ejemplo de una arteria cerebral media. Entonces tenemos un transductor que lo estamos pues como ubicando. Simplemente es colocar pues en el aparato, en el equipo, la opción pues Doppler, y se observa pues así como lo estamos viendo. Y ya la idea es que se coloca esto que se conoce como caliper sobre el vaso como tal, y esto nos va a reflejar entonces ese movimiento en el tiempo, cómo se está dando. Esto es muy importante entonces porque para la realización del Doppler transcraneano, entonces nos permite evaluar lo que es la velocidad sistólica, la velocidad diastólica, y esto entonces nos permite evaluar lo que son el índice de pulsatilidad o de resistencia, que es la velocidad con la que llega pues en la sangre a la circulación cerebral, y a su vez la resistencia que los vasos, sea por algún vasoespasmo secundario a un sangrado por una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, entonces le ofrecen y se presentan entonces estas modificaciones. Entonces tenemos que los transductores tienen diferentes frecuencias y longitudes de onda. En general, ¿para qué nos sirve? Cuando hay alta frecuencia, entonces lo que se dice es que tienen ondas de unas longitudes de onda corta, y esto es pues importante porque es lo que nos va a dar
la resolución nos va a definir si hay una mayor resolución hacia lo profundo o hacia lo superficial. Entonces se dice que cuando esas frecuencias son menores, la resolución va a ser de menor resolución, pero nos va a permitir pues como una mayor profundidad en el tejido. En el caso de la parte pues cerebral, lo que tenemos son ondas de mayor frecuencia, con imágenes de mayor resolución que no son tan profundas como por ejemplo en el caso en el que fuéramos a insonar un abdomen que necesitamos como mayor recorrido, como por decirlo así. Entonces, dentro de los transductores, cada uno tiene sus rangos de frecuencia en megahertz, que pues ya les expliqué en qué consiste, y en general tienen diferentes huellitas, como por decirlo así, que es la punta que entra, la zona que entra en contacto con la piel y es la que nos va como tal a permitir que se transmita entonces todas esas ondas sonoras que está generando el transductor. Acá en la parte del tejido cerebral, pues en el transcraneano lo que necesitamos pues son sectoriales, en donde son frecuencias pues alrededor de 1, 5, 8 megahertz, pero lo que se busca es que entonces las huellas sean pequeñas para poder incidir o aprovechar pues como esos espacios pequeños para tratar de obtener el mejor detalle posible. Últimamente, pues, o con el avance de la tecnología, pues lo que se ha logrado es que tengamos de estos transductores que son sectoriales, pero que nos permiten entonces la función dual. Entonces se programa, sea para mayor profundidad o menor profundidad, entonces dependiendo de la valoración que necesitemos o pues de lo que vayamos encontrando. Para revisar entonces ese cráneo de nuestro paciente, entonces al colocar el transductor podemos realizar pues o apoyarnos de varias herramientas en donde pues, es deslizamiento, movimiento se dice de balanceo o rotación de un eje transversal a un eje longitudinal para tratar de mejorar la imagen. Y a su vez también se habla de los mismos ejes, lo que es eje longitudinal, transversal o sagital, pues dependiendo de la ubicación en la que estemos. En general, esas imágenes cuando rebotan, pues, o en el sentido inverso, nos llegan al equipo, se proyectan en escala de grises. Se dice que son pues como puntos en escala de grises, los cuales entonces pueden ir de negro a blanco, como por decirlo así, negro. Entonces se dice que viene a ser una proyección que es anecoica, que viene a corresponder a lo que es líquido, y por ejemplo ya una hiperecoica viene a ser entonces blanco, que corresponde a hueso, por ejemplo. Entonces es anecoica cuando es completamente negro, hipoecoica cuando tiende a ser un gris oscuro, isoecoica, entonces es como un gris término medio, como por decirlo así, e hiperecoica blanca, como expliqué. Entonces es cuestión muchas veces de familiarizarse con las características ultrasonográficas de cada tejido, pues para empezar pues como a explorar o tratar de optimizar lo que vamos viendo. Entonces, por ejemplo, acá traigo dos proyecciones transfontanelares en donde observamos acá, entonces lo que es lóbulo frontal, lóbulo temporal, dijimos que lo hiperecoico, entonces es la bóveda craneana, tenemos los ventrículos laterales, acá entonces tenemos la zona que está de rosadito, lo que es la cisura interhemisférica, y en el punto morado, entonces lo que corresponde al cuarto ventrículo. Entonces, pues se observa bien, diría yo. Bueno, en cuanto al ultrasonido transcraneal, ¿cuál es la técnica? Entonces, la idea es que nos ubiquemos posterior a la cabecera del paciente y hagamos una valoración que sea secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque de una u otra forma se va volviendo como algo mecánico, por decirlo así, pero la idea es tratar de que no se nos escape ninguna ventana, tratar de aprovechar al máximo cada detalle y hacerlo igual pues en un orden también. Se dice que la valoración debe ser bilateral, entonces la idea es insonar ambos lados o ventanas acústicas del paciente, pero es importante reconocer que se requiere cierta flexibilidad. Entonces, usualmente los pacientes pueden que tengan entonces apósitos, ciertos drenes, suturas, grapas, que no permitan que se coloque como tal, por ejemplo, el transductor donde se debe colocar o en la posición en la que se debe colocar, sino que nos debemos es como ajustar a la anatomía o a los cambios que tiene nuestro paciente, entonces una pues cierto giro o angulación, o por el contrario,
hay ciertas ocasiones en las que no se va a poder hacer la valoración bilateral precisamente por eso. Un paciente que tenga alguna fractura, que tenga alguna exposición pues de hueso, entonces pues la idea no será colocar el transductor encima. Entonces, ¿cuáles son las ventanas acústicas? Entonces, aquellos puntos en los que esa bóveda craneana que nos va a ofrecer mucha resistencia al paso de esas ondas sonoras para tratar de obtener el mejor detalle anatómico. Entonces, tenemos principalmente 4. Y es lo que se conoce como protocolo motor o moto para la valoración de la ecografía pues, transcraneana, en donde es 1, la valoración pues M, que es en la región mandibular, en la región de la órbita, la T viene a ser temporal o occipital, pues o transforaminal, y en general, entonces esas son las 4 ventanas que valoramos. Entonces, transorbitaria, submandibular, temporal y suboccipital. ¿Cómo se ubica el transductor? Perdón. Entonces, cuando se ubica, por ejemplo, hacia la región transorbitaria, entonces se dice que se debe colocar o en un eje transverso o en un eje longitudinal. Cuando es en la región submandibular, entonces por encima de la horquilla external y debajo del ángulo, pues o de la región del ángulo mandibular, es donde se va a colocar pues preferiblemente el transductor. Cuando es transtemporal, entonces se prefiere, se dice que debe ser idealmente entonces sobre el terium, pero pues se debe palpar bien la anatomía de nuestro paciente, entonces buscar arco cigomático y en general la región superior al pabellón auricular. Se dice que se coloca el transductor inicialmente 1 centímetro más arriba y se debe hacer un desplazamiento hacia región anterior o hacia región posterior hasta que encontremos como esa zona en la que se puede incidir mejor pues ese cráneo en ese paciente. Y en la región suboccipital, entonces es hacia la región posterior, en la zona pues también donde se palpa pues como la mayor depresión. Cuando hablamos de orientación, todos los transductores tienen una marca que se conoce como apuntador, en donde idealmente, en general, se dice que debe señalar lo que es el hombro derecho del paciente. Pero en este caso, entonces, en la valoración de transcraneana, cuando va en eje transverso, por ejemplo, acá en el transtemporal, entonces debe ir hacia la región anterior. ¿Por qué es importante especificar esto? Porque esta marca en la máquina o en el equipo tiene acá una marquita en donde nos indica, pues, hacia esa puntica viene a ser como este lado de la imagen. Entonces, pues, si apenas estamos adquiriendo curvas y apenas estamos, pues, como mirando bien esas imágenes, pues, la idea es tratar de obtener la imagen, pues, 1, por convención de ecografía y, pues, 2, como por facilidad, pues, al tratar de observar, pues, como va a ser más fácil observar el detalle anatómico si siempre lo proyectamos pues como en la misma forma, como por decirlo así. Entonces, si es transversal, tratar de apuntar siempre hacia el lado derecho, y si es hacia la región pues anterior, entonces siempre pues que señale como hacia los ojitos. Adicionalmente, entonces cuando colocamos el transductor sobre la región orbitaria, se dice que la inclinación pues debe tratar de hacerse hacia región medial para tratar de optimizar o mejorar esas imágenes. En el transtemporal, entonces se dice que el transductor se apoya y debe tener ciertas inclinaciones, y se hablan pues como de 4 en específico: 1 hacia el frontal, otra hacia región anterior, hacia región de la cara media y hacia región posterior, para evaluar diferentes pues como estructuras que ya vamos a mirar. Entonces, en general, ¿qué pretendemos valorar con la ecografía transcraneana? Por un lado, anatomía; por otro lado, evaluar la vasculatura para poder evaluar esos índices de pulsatilidad, de resistencia y todas esas velocidades para saber si estamos ante un paciente con un vasoespasmo o no. Y vamos a valorar, en este caso, pues también la medición de la vaina del nervio óptico. Entonces ya dijimos que se coloca transorbitaria, transtemporal, submandibular y suboccipital, en donde acá pues tenemos como más o menos cómo vamos a observar la parte de la vasculatura dependiendo de cada proyección. Entonces, hacia la región orbitaria se dice que lo que más fácil, pues, o lo que más vamos a buscar viene a ser lo que es la arteria oftálmica, el sifón carotídeo
hacia la región de transtemporal. Entonces se pueden observar las tres arterias, tanto arteria cerebral anterior, media como posterior. Realmente esta es la que más detalle anatómico nos va a dar. Y hacia la región suboccipital, pues realmente lo que vamos a observar son las vertebrales, pues, y la basilar. Entonces, ¿qué necesitamos para poder evaluar bien nuestro paciente? Entonces, garantizar una imagen de calidad. ¿Y cómo vamos a garantizar una imagen de calidad? Entonces, necesitamos mirar pues como ciertos ítems. Uno, entonces acá traigo una ventana transtemporal en donde pues vamos a mirar como esos ítems de calidad como para que nos vayamos familiarizando un poquito. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando coloco ese transductor, yo necesito observar, entonces voy a estar acomodando la parte de la profundidad porque yo necesito visualizar esa bóveda craneana, ese temporal contralateral. Y en ese punto, o sea, o en ese extremo donde yo lo veo, es que puedo decir que puedo evaluar bien ese cráneo y pues evaluar como todo el detalle anatómico. Cuando ya evalúo, pues o ya tengo en mente, ya vi ese temporal contralateral, entonces empiezo a mirar y ya ahí es donde empezamos a hacer pues movimientos o de balanceo o de deslizamiento, pues o girar si es el caso, de rotación para evaluar entonces las estructuras. Entonces acá, por ejemplo, entonces tenemos los dos tálamos que dependiendo de la posición en la que se encuentren, pues de la inclinación del transductor, se dice que pueden tener entonces como dos arqueadas o se dice que puede también presentarse como en forma de corazón como inclinado. Entonces acá tenemos lo que es el tálamo, hacia la región central, que vemos dos líneas hiperecoicas con una línea hipoecoica en el centro. Esto corresponde a lo que es el tercer ventrículo y hacia esta región punteada, también hacia la zona hiperecoica, entonces tenemos lo que es la glándula pineal. Entonces, ¿qué vamos a mirar? El temporal contralateral y ahí podemos evaluar las mediciones porque lo que necesitamos mirar es cuál es la distancia entre mi temporal y pues el ipsilateral y el contralateral para poder hacer una medición desde ese temporal hacia el tercer ventrículo y esto nos va a poder permitir identificar si nuestro paciente tiene desviación de línea media o no. Entonces, como ya dijimos, vamos a empezar a pues como ventanear o tratar de optimizar esa ventana acústica en nuestro paciente con los movimientos pues que ya les expliqué. Entonces, por ejemplo, acá, entonces esta es otra ventana transtemporal en donde observamos una línea hiperecoica, en donde estamos viendo entonces el temporal contralateral y vemos una línea media hacia el centro. Observamos acá dos estructuras y pues si vemos qué es, entonces tenemos los ventrículos laterales con la línea media y lo que es el temporal contralateral. Acá, por ejemplo, entonces también tenemos el temporal contralateral y observamos entonces también ciertas estructuras como irregulares, por decirlo así, hacia el centro y por acá una línea media. Esto corresponde entonces a lo que es bóveda craneana, tenemos la línea media y los ventrículos laterales. Entonces, pues es cuestión como de familiarizarse más con las imágenes, pues porque realmente sí ofrecen buena resolución y sí, pues sí nos permiten ver bastantes detalles. Entonces, el tercer ventrículo, en una proyección en la que de pronto no se ve tan bien como el tejido circundante, pero entonces tenemos las dos líneas hiperecoicas con la línea o el centro hipoecoico, pues como vimos al principio. Entonces, eso es en la parte del detalle anatómico. En cuanto a la ventana transtemporal, entonces tenemos, ya dijimos, se debe sonar de forma bilateral y nos permite la visualización en la vasculatura de lo que es arteria cerebral anterior, media e incluso la posterior. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una arteria cerebral media y pues la valoración con el Doppler, en donde le evalúa uno como el reborde y el equipo nos va a dar lo que es el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia de ese vaso. Bueno, en cuanto a la ventana submandibular, entonces nos permite la valoración de la arteria carotídea y en la transorbitaria, entonces vamos a observar
uno, la región vascular y dos, la vaina del nervio óptico. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una región pues, que es como esférica, en donde está el globo ocular y hacia la región posterior, entonces tenemos el sifón carotídeo. Entonces acá tenemos el globo ocular y esto acá atrás es el nervio óptico. Si lo vemos así con detalle, pues ya se identifica un poco mejor. ¿Cómo se evalúa ese nervio óptico? Entonces la idea es que 3 milímetros, pues se dice que de 3 a 4 milímetros posterior de la papila se debe hacer una medición en sentido transversal y pues el punto de corte es de 5 milímetros de mercurio, de 5 milímetros, perdón. Acá tenemos, por ejemplo, entonces otra proyección donde tenemos el ejemplo, donde tenemos el globo ocular, acá de la papila hacia la región posterior, entonces medimos los 3 milímetros y medimos en región transversal y nos da, pues, si es mayor de 5 milímetros, eso se correlaciona pues, con una hipertensión endocraneana. Entonces, este es el punto de corte y se dice que tiene una sensibilidad del 88 al 95% dependiendo del estudio que revisemos y una especificidad entre el 93 y 100% para elevación de la presión intracraneana. ¿Es difícil de hacer? Realmente no. Cuando se han estudiado o se han evaluado las curvas de aprendizaje, entonces se ha encontrado que realmente se necesita en una persona que tenga experiencia para realizar ultrasonido 10 mediciones, de las cuales deben ser 3 anormales, pero en una persona que no tenga experiencia se dice que entre 20 y 25 mediciones es un paciente, una persona que ya queda con curva para poder hacer una medición de la vaina del nervio óptico y pues realmente no es una cifra difícil de alcanzar. En cuanto a la ventana suboccipital, entonces nos permite observar, como ya dijimos, lo que son las venas, los vasos vertebrales y la basilar. Y entonces ahora vamos a evaluar, pues a mirar qué hay de utilidad clínica en eso, pues que vimos, que podemos valorarle, pues que realmente son muchas cositas a nuestros pacientes. Entonces se dice que se ha planteado que se puede realizar, pues y que tiene evidencia para el seguimiento de los pacientes con ACV isquémico, ACV hemorrágico, en aquellos pacientes en los que haya elevación de la presión intracraneana, en los que se les vaya a hacer seguimiento por un sangrado intracraneal para caracterización de neoplasias y confirmación de muerte cerebral. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, acá en hipertensión endocraneana. Entonces tenemos un paciente, no sé, supongamos con trauma, le vamos a colocar pues el transductor en los sentidos que dijimos, entonces ya evaluamos, pues ya mencionamos que tiene buena sensibilidad y especificidad y los estudios entonces nos dicen, por ejemplo entonces un estudio prospectivo que se realizó en una unidad de cuidados intensivos de México que incluía pacientes que ingresaban con Glasgow menor de 8, eran adultos y todos con trauma encefalocraniano. Se les hacía una medición diaria de la vaina del nervio óptico y adicionalmente se comparaba con un control tomográfico cada 72 horas. Los controles pues, tomográficos eran evaluados por neuroradiología. Lo que se encontró es que los hallazgos de la medición diaria de la vaina del nervio óptico se comparaban con la medición de la tomografía y tenían muy buena correlación para los hallazgos de edema cerebral. Acá, por ejemplo, entonces traigo otro estudio que se publicó en el 2015. Fue un estudio observacional prospectivo que evaluó también pacientes con trauma encefalocraniano en una unidad de cuidado intensivo, en donde evaluaban esa vaina del nervio óptico, pero cuando los pacientes eran sometidos a Valsalva. Entonces, por ejemplo, ¿aló? Entonces, por ejemplo, Lo oímos bien. Estamos oyendo muy bien, Lina. Está muy bueno, bien. entonces, por ejemplo, cuando a los pacientes les iban a hacer la succión para la higiene pues, del tubo orotraqueal, entonces se les hacía la medición antes, durante y después. ¿Y qué se encontró? Se encontró varias cosas, que el cambio de la vaina del nervio óptico realmente es simultánea con esa valsalva, no es tardía, se representa segundos después de la valsalva, y se encontró que ese punto de corte de 5 milímetros ofrecía en este estudio una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98%, con un área bajo la curva de 0.9, pues para detectar cambios en la presión intracraneana. Otras publicaciones en otros contextos diferentes a trauma
Entonces ya dijimos que se encontró, pues o sea, documentado que el aumento en la vaina del nervio óptico es simultánea. En los pacientes con hemorragia intracraneal o en ACV isquémico, entonces se ha encontrado que tiene sensibilidad y especificidad del 100%, incluso en esa fase hiperaguda, en esas primeras 6 horas, que puede tener una precisión hasta el 90%, con cambios pues en volumen de sangrado, en donde lo describen con un punto de corte mayor o igual a 2.5 centímetros cúbicos. En aquellos pacientes con hipertensión intracraneal idiopática, entonces lo plantean que ha tenido buen rendimiento para seguimiento al tratamiento, al igual que en los pacientes con hidrocefalia, entonces se dice que es para, por ejemplo, verificar el funcionamiento de la derivación ventriculoperitoneal, y en aquellos pacientes en los que se sospecha, por ejemplo, que tengan hidrocefalia de presión normal, o en estos pacientes en los que hay elevación pues, de la presión, pero que podemos evaluarla en diferentes posiciones, se recomienda lo que es la medición dinámica, en donde se evalúa la vaina del nervio óptico con el paciente en decúbito supino, y después entonces se le pide que se ponga de pie, se le toma inmediatamente y se habla que unos 2 a 5 minutos también, y esto nos permite evaluar entonces aquellos pacientes que, por ejemplo, estén haciendo hipotensión postural, o aquellos pacientes en los que se les estén haciendo punciones por elevación de la presión intracraneana. Entonces se considera que se puede hacer también pospunción para evaluar cómo quedó, pues como por decirlo así, esa presión intracraneana, y de seguimiento en el intraoperatorio. Entonces en los pacientes en los que pues estén en algún abordaje en el que se sospeche o se esté comprobando, por ejemplo, por ecografía, que haya algún sangrado, o que el paciente pues esté cursando con elevación de la presión intracraneana. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Entonces, que en aquellos pacientes que tienen un antecedente de una elevación, pues que ellos describen como muy alta, pero no le dan valor, se dice que esa vaina del nervio óptico realmente nunca retorna a su línea de base. Entonces, en esos pacientes no nos vamos a confiar en ese 5 o en un 5,5, realmente no hay un valor, y no es no es tanto para esa medición inicial, sino para el seguimiento, el que nos va a ser útil para mirar si nuestro paciente pues mantiene la vaina pues del nervio óptico como llegó, o si por el contrario está empeorando. Se dice que la relación no es lineal, entonces entre más esté aumentada, no quiere decir que tenga más elevación de la PIC, pero se ha encontrado también que mediciones alrededor entre 7.5 y 8 milímetros tienen muy mal pronóstico y se ha asociado pues incluso con muerte cerebral. En los adultos no varía con la edad, pero en los niños sí. En cuanto a la desviación de la línea media, entonces ya dijimos que la idea de por ecografía es evaluar entonces de temporal a temporal, y se evalúa pues de temporal hacia el tercer ventrículo al insonar pues ambas ventanas. Acá, por ejemplo, traigo un estudio prospectivo que se realizó en una institución en Francia, en donde ellos querían validar esa medición de la desviación de la línea media, cómo se comparaba, pues o cómo se comportaba comparado con tomografía. Incluyeron pacientes, todos eran de una unidad de cuidado intensivo, pues, pero neurológica, y los pacientes todos tenían pues hematomas, epidural, subdural. En total incluyeron 52 pacientes y encontraron que la medición se le realizaba a los pacientes la medición por ecografía, y adicionalmente un neuroradiólogo hacía la valoración pues tomográfica, y se dice que ellos, el neuroradiólogo, entonces la evaluaba por dos formas, entonces una por las eminencias óseas internas pues hacia la región central, o por el eje horizontal, como si se estuviera haciendo por ecografía, también hacia el tercer ventrículo. Se encontró que tiene una sensibilidad del 84%, con una especificidad del 85%, con un buen rendimiento bajo la curva y siendo estadísticamente significativo para que la ecografía me hable pues, en rendimiento de desviación de línea media comparado con tomografía. ¿Qué otras pues, estudios o qué otras publicaciones validan el uso de la ecografía? Entonces, por ejemplo, para la desviación de la línea media, entonces en pacientes con TEC, en pacientes con infarto de arteria cerebral media y con hemorragia intracerebral espontánea. Entonces, en general, pues, por ejemplo, esta publicación, que es del 2018, nos dice que el desplazamiento de la línea media, entonces, está bien probado y pues que es comparable a tomografía y resonancia.
Para hematomas, entonces traigo acá, por ejemplo, entonces un estudio prospectivo que incluyó 47 pacientes. Los 47 tenían un hematoma subdural que se había diagnosticado por tomografía. A esos pacientes se les hacía una ecografía en esas primeras 12 horas del diagnóstico y se les hacía un seguimiento con ambas imágenes. ¿Qué se encontró? Que la ecografía pues detectaba un crecimiento, un empeoramiento, un aumento en el tamaño del hematoma, con necesidad de intervención, con una buena sensibilidad y siendo estadísticamente significativa. Entonces dice que tenía buena correlación tanto para la valoración inicial y para el seguimiento comparado con tomografía. Para la hemorragia intracerebral, entonces traigo, por ejemplo, un estudio prospectivo, 35 pacientes con hematoma, con hemorragia intracerebral espontánea. Acá lo que evaluaban era volúmenes del hematoma y desplazamiento de línea media y se comparaba el rendimiento entonces de la tomografía versus la ecografía. Entonces se encontró que había una relación pues estadísticamente significativa y que el rendimiento de la ecografía era comparable con la tomografía. Adicionalmente, hay un estudio por acá del 2009 que incluyó pacientes con ACV isquémico en el cual pues se encontró que hubo una transformación hemorrágica y fue detectado por ecografía con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 97.4%. Para los pacientes con hidrocefalia, entonces, ¿qué se ha encontrado? Que tiene muy buen rendimiento para la valoración o para la medición pues, de ese tercer ventrículo, pero los estudios iniciales lo que decían era que al evaluar la dilatación de los ventrículos laterales no se encontraba que tuviera pues tan buena correlación con la tomografía, con las mediciones tomográficas. Estudios más recientes lo que han dicho pues es que sí pueden plantear buen rendimiento y sí son pues como sí es confiable, pero que depende es no solo de una medición, sino que para este caso entonces sería más mediciones seriadas. Entonces, por ejemplo, acá entonces, hubo un estudio de 37 pacientes con ACV hemorrágico que desarrollaron pues hidrocefalia. Entonces se evaluaron los ventrículos laterales antes y después del pinzamiento pues del drenaje y se encontró que la medición del ventrículo cuando alcanzaba ese valor de 5.5 milímetros, entonces tenía una buena área bajo la curva pues para una necesidad, para definir que el paciente necesitaba una reintervención pues por empeoramiento de su hidrocefalia. ¿Qué tenemos o qué otras publicaciones hay en este aspecto? Entonces se evalúan como dos ítems. Por un lado, lo que es la parte de los hallazgos hemodinámicos, en donde está el índice de pulsatilidad y el índice de autorregulación cerebral, que pues se ha dicho que tiene buen rendimiento, pues sobre todo para los pacientes, por ejemplo, con hemorragia subaracnoidea, o sea, los pacientes en general con sangrado para buscar pues vasoespasmo. Y en cuanto a las imágenes por ultrasonido, que es lo que menos evidencia tiene y por eso fue en lo que con que más énfasis hice, entonces para la valoración, por ejemplo, del volumen del hematoma, entonces se dice que tiene buena, que es reproducible y que se puede comparar con el rendimiento de una tomografía al valorar la desviación de la línea media. También los estudios pues dicen que es comparable al rendimiento de la tomografía. Y en hidrocefalia, pues si bien ya les dije, pues o comenté que la principal o el fuerte es para valorar pues el tercer ventrículo, no tanto los ventrículos laterales. Cuando las mediciones son seriadas, entonces sirve para seguimiento y puede ser el rendimiento comparable con la tomografía. Esta publicación es del Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, en donde pues adicionalmente nos dicen, por ejemplo, que el rendimiento al evaluar vasoespasmo, entonces tiene mejor sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando hay compromiso de la arteria cerebral media, pero pues en general la ecografía, pues lo que se ha venido encontrando en los estudios recientes es que sí tiene buen rendimiento y pues que puede ir ganando pues como más auge. En cuanto al ultrasonido intraoperatorio, entonces encontré varias publicaciones pues llamativas en donde se ha propuesto porque permiten visualizar entonces de forma dinámica el tejido y en tiempo real. Entonces, por ejemplo, acá traigo un estudio en donde evaluaron el rendimiento del ultrasonido intraoperatorio en pacientes con neoplasias. El ecógrafo pues, o el transductor que utilizaron es uno que se llama en palo de golf. En general pues se dice que es una huella un poco más pequeña, porque incluso tiene la facilidad pues que se puede pues con técnica estéril, pero se introduce en el defecto óseo pues en caso de ser necesario, y entonces se evaluó en el intraoperatorio pues la idea era que se utilizaba la ecografía
para evaluar el trayecto de la biopsia. Entonces encontró que en esos pacientes a los que eran llevados a biopsia, en el 95% se logró un buen diagnóstico histológico y que de todos esos pacientes que llevaron a cirugía, el 19% presentaron sangrados. En general lo que dicen es que en cuanto a sangrado, le fue igual respecto a los pacientes a los que se les hace con seguimiento por estereotaxia. Pero entonces lo que decían es que la fortaleza era que en el 75 al 80% de los pacientes, desde el mismo procedimiento, o sea, se dieron cuenta cuando el paciente estaba presentando el sangrado. ¿Qué tipos de lesiones o de biopsias se presentaron en este estudio? Entonces ellos las describen como 5 eran en cápsula interna, cuerpo calloso, tallo cerebral, cerebelosas, temporales, y dicen que 16 pacientes pues eran de sustancia blanca profunda. La suma me da 78 pacientes. Ellos decían que el total había sido 100 pacientes, pero no especificaron pues como los otros pacientes dónde tenían la lesión. Entonces, en general, lo que concluyen es que el porcentaje de diagnósticos pues, o el rendimiento fue igual al respecto si el paciente hubiera sido llevado por una pues, valoración estereotáxica, pero permitió pues, que ellos hablaban de en tiempo real pues, visualizar sobre todo la vascularización para tratar de inclinar pues, o definir un abordaje diferente. Este es otro estudio pues, o una publicación en el 2016 en donde hicieron una revisión de los estudios que se habían publicado hasta ese momento de resección de tumores. ¿Qué encontraron? Pues que a medida que ha venido pasando el tiempo, entonces se ha obtenido resección de tumores guiados por ecografía. Se ha encontrado que tienen mejor rendimiento para la resección total pues, de estas lesiones, entonces que se podría plantear como una herramienta pues, útil, pero en general pues el fuerte o lo que más llama la atención es que permite la vascularización, la visualización de la vascularización en tiempo real, es el uso repetido y pues el bajo costo realmente es muy disponible. Entonces es una publicación del 2014 en donde comparan el rendimiento intraoperatorio del ultrasonido comparado con la resonancia y pues de entrada cuando se evalúa la resolución de imagen dice que es buena y le colocan un asterisco. Ese asterisco pues lo que dicen o hacían como una aclaración que era que incluso se ha encontrado que ciertas lesiones tumorales tienen mejor como visualización, mejor detalle anatómico, incluso por ecografía respecto a la resonancia. Pero en general, entonces, ¿qué otros fuertes tiene? Entonces, lo que hemos dicho, pues que es fácil, es disponible, no hay que desplazar pues como el paciente, es repetible y pues la parte de la visualización de la vasculatura. Y de entre pues las debilidades es de forma pues, significativa que es un paraclínico que es operador dependiente. Me fui a buscar entonces pues como cuáles eran esas lesiones que ellos decían que tenían mejor rendimiento para pues en cuanto al detalle anatómico para la ecografía respecto a la resonancia y pues de las publicaciones son 2 realizadas en un hospital de Alemania en donde hablan pues de los gliomas de bajo grado, en donde dicen que cuando estaban en el pues intraoperatorio como tal, con la resonancia se observaba que se podían perder ciertos detalles anatómicos que con la ecografía sí se podían pues como preservar. Y entonces un metaanálisis de una resección de gliomas en donde evaluaron, fue publicado en el 2016, encontraron, ellos querían evaluar cómo se comportaba, cuál era el rendimiento de la ecografía, encontraron muchos estudios, pero pues para evaluar cuáles sí hablaban como tal de resección o de biopsia de tumores, al final entonces incluyeron pues solo una muestra, aunque significativa, pues de 739 pacientes y encontraron que en el 77% de esos pacientes se logró una tasa de resección total y que había mejor rendimiento por ecografía en aquellas neoplasias que eran lesiones únicas, subcorticales y que eran pacientes sin antecedente de cirugía o sin antecedente de radioterapia. Entonces, para concluir, traigo acá como 2 casitos chiquitos. Uno, entonces, es un paciente que nos llegó pues a La León, es un paciente que tenía un déficit neurológico, se hizo ecografía, encontramos esta lesión que medimos y nos dio en un eje 3.1 centímetros, en el otro 3.2 centímetros y pues más adelante
con la resonancia, entonces esta fue la lesión que se documentó y pues realmente si medimos, pues es más o menos equiparable a la medición que nosotros inicialmente habíamos logrado. Y este es un paciente con un trauma encefalocraneano que llegó acá a Policlínica, en donde el paciente llegó con déficit, sí, pues llegó con un déficit neurológico, se le hizo pues la medición de la vaina del nervio óptico y pues acá a grosso modo es de forma significativa la diferencia entre ambas y al realizar la tomografía se encontró que efectivamente el paciente tenía un sangrado y pues era ipsilateral a la dilatación de la vaina. Entonces, ¿qué concluyo? Que si bien los estudios que traigo pues son realizados con pocos pacientes, pues y tenemos muchas pruebas al alcance para hacerle a los pacientes, pues realmente la ecografía no quiere decir que en este momento las vaya a reemplazar, pero creo que sí pues ha venido ganando como un buen terreno para el diagnóstico y seguimiento, tanto en el ámbito de urgencias como cuidado intensivo e incluso en quirófano, al permitir hacer valoraciones a la cabecera del paciente, al hacer mediciones repetibles, pues que implica bajo riesgo para el paciente, es de bajo costo y sobre todo esa valoración en tiempo real que me permite pues como optimizar o tratar de establecer manejos en el momento en el que lo estoy viendo. ¿Requiere curva de aprendizaje? Sí, pongo que es posible, pues porque en general realmente no superan los 25 pacientes para los ítems que vimos y pues creo que se puede lograr. Y sí, dentro de las debilidades, pues sigue siendo una prueba que es operador dependiente. Ya, muchas gracias. Lina, muchas gracias. Me pareció muy interesante. Lina, ¿tú crees que la ecografía en algún momento reemplazará la medición de la presión intracraneana por la medida del diámetro del nervio óptico o crees que eso no pueda pasar? Doctor, la verdad, yo sí creo. Eh, porque pues la medición en este momento pues es el gold estándar, la medición invasiva pues igual no es algo inocuo, él representa pues, riesgo de infección, pues incluso pues también sangrado, entonces yo creería que pues si bien en este momento pues no es el gold estándar, sí pues podemos llegar a eso, yo creería que sí. Bueno, yo a eso le veo un pequeño problema y es que recuerda que los pacientes mayores de 60 años no hacen papiledema por la atrofia del nervio óptico. No sé si leíste algo de eso, si en personas mayores de 60 años sigue siendo útil la ecografía para medir la presión intracraneana. Sí, señor. Incluso hubo un estudio en el que intentaron pues evaluar, entonces unos extremos de edad y de ahí es donde salió pues que especialmente los menores de un año se toma el valor de 4.5, pero que en los adultos no hay cambios incluso pues en ese rango de edad que era lo que se pensaba antes. Yo sé que Eduardo ha utilizado el ecógrafo en tumores. Eduardo, si estás oyendo, ¿qué experiencia has tenido? Hola, buenos días, sí, Nacho. Pues realmente la experiencia ha sido muy buena. En general, lo que dice el con respecto al contraste, como se ve dentro de la cirugía, es real. Usted abre, expone la corteza en los gliomas de bajo grado, inclusive en los astrocitomas anaplásicos. Cuando usted pone el transductor sobre la corteza cerebral, cuando usted mira la corteza cerebral sin el transductor se ve normal, de pronto un giro un poco más grueso que el resto, pero no es muy claro. Y usted pone el transductor y el transductor le dice exactamente de dónde a dónde va el tumor, de cuál es la profundidad y cuánto tiene que resecar, que realmente es muy útil a la hora de hacer resecciones de los gliomas. También para los hematomas intracerebrales también es muy útil. También estos no se ven muchas veces y
puede uno perderse en cirugía, con el ecógrafo uno lo logra ubicar. Yo generalmente lo que hago es lo ubico y lo canalizo con un trocar de Cushing y ya me voy haciendo la cortisectomía para llegar al toma y no perderme. Hay una cosa que he hecho pocas veces, pero me parece muy interesante, y es que he clipado aneurismas micóticos con el Doppler. Como se meten tanto dentro de los surcos, uno con el Doppler logra encontrar, ellos tienen un flujo específico, en los libros lo muestran muy bonito porque se mezclan los dos flujos dentro del aneurisma. Entonces uno lo logra ubicar dentro del giro, abre el giro y encuentra el aneurisma para ponerle un mini clip. He hecho pues 2 de esos, me parece muy interesante. Pero en los libros de las personas que publican libros de cirugía intraoperatoria, de ecografía intraoperatoria, neurocirugía, muestran bien la imagen de cómo se ve, lo mismo que en las malformaciones arteriovenosas. En las malformaciones arteriovenosas también permite hacerles el rastreo si quedó o no quedó el lecho con el Doppler. Y como cosa muy importante y casi no la usamos porque realmente no hay mucha cultura en cuanto a fusionar esas dos imágenes, y es que la neuronavegación también se puede hacer con Doppler, perdón, con ecografía intraoperatoria. La fusión de las dos imágenes permite una imagen en tiempo real del neuronavegador. Entonces, hay uno que se llama el Sonovan, hay otro que es el BrainLab y el otro es el de Medtronic. Ellos tres que tienen neuronavegadores tienen el adaptador para el ecógrafo, entonces uno puede hacer la fusión de la ecografía intraoperatoria del tumor con la resonancia que teníamos en el neuronavegador, y permite unos porcentajes de resección más importantes y menos morbilidad. No, a mí realmente me parece una herramienta muy, 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 muy buena. Cada vez la uso más inclusive, y pues ojalá todos la aprendamos a manejar porque realmente es una imagen en tiempo real, intraoperatoria, a bajo costo, y permite unos muy buenos bordes de resección. Eduardo, lo tuyo ha sido aprendizaje, error, pues, o hiciste un curso o inicialmente te acompañó un radiólogo. ¿Cómo ha sido tu curva de aprendizaje y cuánto se demora? De la primera vez que tuve la opción de hacerlo fue que estaba de residente con el doctor Luis Vicente Ciro. El doctor Luis Vicente Ciro fue el que me engomó con esto. Estábamos haciendo un tumor, recuerdo, y él entra con radiólogo, el radiólogo le hace la lectura y me engomé pues con eso. Después resultó que me tocó también la charla de residente de imagen intraoperatoria y leí mucha ecografía. Poco a poco me fui engomando, conseguí un libro, hablando con amigos míos radiólogos, les empecé a coger los datos básicos pues, de la ecografía, cómo manejar el ecógrafo, y poco a poco me fui metiendo y fui haciendo la curva con los pacientes operándolos. Realmente la curva, como dice Lina, no es muy larga. Lo más importante es familiarizarse cómo se ve el tejido cerebral, cómo se ve el tejido normal, cómo se ve el tejido hematizado, cómo se ve el tejido denso, por ejemplo, de los gliomas. Y en la medida que uno aprende a reconocer esas imágenes, se empieza a coger confianza para utilizarlo cada vez más. Pero realmente no me ha parecido muy difícil, sino que hay que coger la técnica básica de manejar el ecógrafo y luego familiarizarse con el tejido cerebral. Y con eso uno ya empieza a hacer los casos y aprende. Y ahora hay otra ayuda más, es que hay un libro específicamente de ecografía intraoperatoria en neurocirugía que le ayuda a uno inclusive a reconocer mejor las imágenes y hacerse una imagen mental a la hora de estar uno en cirugía. Entonces, me parece que ahorita ya hay muchas armas para aprenderlo a hacer, no es tan complejo. Eduardo, compartí el libro por neurocirujanos activos. Listo. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario? Lina, me pareció una charla maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Algún otro Buenos días. comentario? Buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Juan Manuel Robledo, soy urgentólogo. Quisiera mencionar algo un poquito sobre mi experiencia con esta herramienta en los pacientes, sobre todo neurotrauma y los pacientes con ataque cerebrovascular. Y es que nosotros, desde el punto de vista del cuidado intensivo y de la medicina de urgencias,
lo hemos utilizado no solamente para hacer el diagnóstico de hipertensión endocraniana, sino para guiar las metas. Como dijo Lina, y que le agradezco mucho esta revisión, la gran ventaja que tiene la ecografía es que me va a hacer una evaluación no solamente anatómica, sino fisiológica. Entonces yo puedo no solamente hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento de acuerdo a los parámetros como la vaina del nervio óptico y las velocidades de las arterias cerebrales, sino también mirar cuál fue la eficacia de estas terapias. Nosotros lo hemos hecho en la unidad de cuidado intensivo y yo he intentado hacerlo en urgencias. De hecho, en policlínica lo hemos hecho en varias ocasiones para guiar la terapia osmótica en los pacientes con TEC graves. Varios de los casos que mencionó Lina son casos que nosotros hemos tenido en urgencias. Y son pacientes que a veces no, pues, por la logística no es posible llevarlos inmediatamente a hacerles una imagen. Nosotros inmediatamente llegan, les hacemos la evaluación hemodinámica del cerebro y tomamos la decisión, podemos tomar la decisión de iniciar las terapias antiedema, antihipertensión endocraniana. Esto ya está sedimentado en la literatura. De hecho, en Europa, que los servicios de atención prehospitalaria son guiados por especialistas, se hace con bastante frecuencia. Y realmente la vaina del nervio óptico es una de las técnicas más fáciles que hay en ecografía. La del Doppler transcraneal es un poquito más difícil y se demora un poquito más la curva, pero son cosas que se pueden lograr. Específicamente, pues la de la cerebral media, más difícil es la cerebral anterior y posterior, pero yo creo que se puede lograr con el entrenamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan. ¿Alguien tiene otro comentario? No, yo como soy neurocirujano retirado, me sorprendo muchas veces de las conferencias y de las charlas que son temas que habían pasado muy desapercibidas, pero veo que tienen mucha importancia. Yo veo que ya se está utilizando en el Hospital de San Vicente, lo que me gusta mucho. Lina hizo una exposición muy buena, muy clara y muy completa. Eso era lo que tenía que comentar. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden evaluar la charla de la doctora Lina, ahí les pasé el link y nos vemos mañana en la reunión de neurocirugía pediátrica. Feliz día les deseo a todos.